Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace muy pocas semanas, David Grush, un ex agente del Pentágono, afirmó públicamente que Estados Unidos tenía en su poder naves de otros mundos. El revuelo fue tremendo y lo increíble es que además hizo un efecto dominó. Otro agente más que está en el Pentágono, en la inteligencia aérea, comentó exactamente lo mismo. No solo eso, sino que las extracciones de naves se hacían en diferentes países del mundo. A tal punto ha llegado el revuelo que a día de hoy se ha creado una comisión de investigación por parte del Senado de los Estados Unidos de América. El senador republicano Marco Rubio ha dicho públicamente que han sido varios los ex agentes del Pentágono que ya han dicho que esto es total y absolutamente cierto. La punta de un iceberg que está a punto de ser desvelado. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Estados Unidos tiene naves extraterrestres. Un secreto a voces, un rumor que se llevaba escuchando desde hace décadas, pero era solo un rumor, un secreto del que muchos hablábamos y nos tildaban por locos. A día de hoy ya los ovnis abiertamente los investiga el Pentágono, los investiga también la NASA, pero este secreto a voces es mucho más importante. En lo que es prácticamente una telenovela de misterio, ovnis y políticos tremendamente importantes en los Estados Unidos de América, en las últimas semanas lo que ha acontecido es histórico. Y dirán, ya está Juanje exagerando en la introducción del programa. Pues creo que no exagero absolutamente nada. En concreto, el agente de inteligencia David Grush, que trabajó entre los años 2019 y 2021 en la Oficina de Investigación de OVNI del Pentágono, que se llama AARO, un señor que estuvo 16 años trabajando en inteligencia, condecorado además por su trabajo, resulta que dijo públicamente en el medio norteamericano The Brief que el gobierno de los Estados Unidos de América tiene en su poder restos de naves de otros mundos y también naves completas. Y muchos dirán, bueno, pero es solo un tipo que ha dicho esto. Cuidadito, que si lo que ha dicho no es cierto, por el contrato que él tiene con el gobierno de los Estados Unidos de América, va a la cárcel y además tiene una sanción económica. Pero es que, pocos días más tarde, otro agente del Pentágono, que a día de hoy trabaja en el Centro de Inteligencia Aérea, que se llama Jonathan Gray, dijo exactamente lo mismo, y añadiendo algo más. Repito, a día de hoy trabaja en el Pentágono, en el Centro de Inteligencia Aérea. Dijo que además este tipo de extracciones se hacen a nivel global. O sea, no solamente en territorio norteamericano, sino también fuera de los Estados Unidos de América. Tal revuelo se ha montado que el Congreso de los Estados Unidos de América, en concreto el Comité de Supervisión de la Cámara de los Representantes, abrió una comisión de investigación. Hace pocos días, el senador republicano Marco Rubio dijo públicamente que no solamente han sido estos dos agentes, sino que otros que están hablando a puerta cerrada en este comité de supervisión de la Cámara de Representantes han dicho que efectivamente, que compañeros suyos les han dicho cómo han trabajado en la recuperación de naves de otros mundos. Y es más, que hay también fotografías de las mismas. Repito, no lo he dicho yo, lo ha dicho el senador republicano Marco Rubio, que no creo que este señor, que tiene una imagen pública tremenda,
se dedique a decir estupideces y tonterías que le podían dar un problema político después muy importante. ¿Está comenzando ahora mismo la gran revelación? La gran revelación que llevamos esperando décadas y que realmente nos digan de forma abierta, señores, ¿no estamos solos? Pues yo creo que no. Creo que lo que sucede es que dentro del Pentágono hay gente que ya no se calla ante algo que han visto o comentarios de sus compañeros con detalles y no se quieren callar porque se dan cuenta que es algo relevante para toda la humanidad. Lo que creo, ojalá me equivoque, es que otra vez lo van a tapar. Atacarán a David Grush, dirán que es un pirao, dirán que Jonathan Gray lo mismo. No sabemos los nombres de los otros agentes que están declarando en el Congreso de los Estados Unidos. Creo y estoy convencido que les van a tapar la boca. ¿Recuerdan aquellas películas que fueron ahora comedia sobre los Men in Black, los hombres de negro? Pues yo creo que va a suceder exactamente lo mismo. Ojalá me equivoque y tengan que romper la programación de Caracol Radio porque el gobierno de los Estados Unidos saca fotos de cómo son esas naves. Ojalá fuera así, pero creo que en un momento de guerra fría como estamos ahora mismo, el tener ese tipo de información y poder hacer ingeniería inversa al respecto da tal poder sobre los posibles adversarios que al final todo se va a tapar de nuevo. Repito, ojalá me equivoque. De todas formas, aunque intenten taparlo, esto ya es como tapar el globo terráqueo con un dedo. Los que les gustan este tipo de temas, los que pensamos que no estamos solos, la gente de mente curiosa como usted y como yo, los que leemos, los que nos informamos, los que hacemos periodismo y se lo contamos aquí, con toda esta cantidad de datos encima de la mesa, creo que está claro, hoy más que nunca, que no estamos solos. Y por eso estoy tremendamente feliz. Sé que posiblemente me vaya a ir a la tumba sin ver las fotos de esas naves que guarda el gobierno de los Estados Unidos de América. Pero no me frustra, porque cuando leo noticias como estas, con nombres, apellidos, gente valiente, que denuncia esta inquietante realidad, algo que nos afecta a todos los seres humanos del mundo, soy tremendamente feliz. No sé cuántas veces me insultaron los ciencinazis por hablar de esto, incluso escribiendo a esta cadena para que cancelaran este programa, porque ahora los ciencinazis ya deciden además de qué se puede hablar y de qué no. Flipa con esto. Y aquí seguimos, señores. Y con informaciones como esta, queda claro que hay que seguir investigando, que no nos van a callar, que vamos a decirles todo lo que está pasando. Eso se llama periodismo y eso se llama contar los hechos y contar lo que está aconteciendo en el planeta, esa gran verdad que nos quieren ocultar, pero que está ahí y que cada día es más incuestionable. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y como aquí somos una gran familia, la familia del misterio, ya tenéis un numeral en Twitter para que todos los que queráis opinar podáis hacerlo. Ese numeral es UFO Caracol. Repito, el numeral en Twitter es UFO Caracol. ¿Qué opináis de todo lo que ha pasado estas últimas semanas? Yo la verdad que todavía estoy un poco en shock. Sabéis que hago viajes de autor. Los próximos viajes van a ser en septiembre y octubre de este año, segunda quincena de septiembre, primera quincena de octubre, a Egipto, a vivir la magia de los faraones. Tenéis toda la información en un post fijado en mis 3 redes sociales,
Twitter, Instagram y Facebook, y también podéis verlo en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Os espero dentro de un par de meses allí en Egipto, y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para nuestros invitados de excepción de este programa, Fernando Hildebrand desde la Argentina, Rodrigo Bravo desde Chile, y desde luego un abrazo enorme para la gran familia internacional del misterio que siempre nos escucha en directo o en diferido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Juanje, somos afortunados de vivir la era dorada de las revelaciones oficiales respecto al fenómeno OVNI. Yo, como te lo decía en otro espacio hace unos días, tú que llevas décadas en esto, creo que nunca se había recibido tal cantidad de información y de tanta relevancia en tan poco tiempo. Nunca, pues yo estaba en Transilvania, que he estado haciendo un viaje de autor ahora y parecíamos novios todo el día por el WhatsApp, y toda la gente que iba conmigo en el viaje en Rumanía flipando con lo que me ibas contando, yo les iba contando a ellos. Hablé más en Rumanía de ovnis que de vampiros. O sea, ha sido una cosa increíble. Es que lo que estamos contando es muy fuerte. Exactamente, Juanje. Así que realmente me sumo a lo que tú decías respecto a gran parte de los ciencinazis que en su momento nos criticaron, porque me subo ahí, fue una crítica plural, pero bueno, creo que como siempre mantuvimos, Juanje, incluso en ese momento de críticas tan fuertes, hay que tener la mente abierta, no hay que descartar nada, y en este momento se están revelando datos muy importantes con nombres, apellidos y, ojo, funcionarios oficiales, funcionarios activos, no veteranos retirados. Esto está sucediendo aquí y ahora, y todos nosotros somos testigos. Y lo que he dicho, el senador Marco Rubio hace pocos días diciendo, no son solamente estos dos, han pasado muchos más agentes diciendo que efectivamente que instancias militares tienen restos de objetos volantes no identificados. Y es más, luego lo comentaremos con detalle, han sacado incluso una circular para que todo el que tenga información de esto la entregue en los próximos días al gobierno norteamericano, a sus propios funcionarios. Exactamente. Flipa con esto. Y un parlamentario canadiense, que de eso también vamos a hablar más adelante, Jorge. Sí, porque esto ya es una telenovela que ha durado varias semanas. Es más, yo no suelo hacer dos semanas seguidas programas de ovnis. O sea, la semana pasada emitimos la entrevista que le pude hacer en Argentina a Juan Óscar Pérez. Pero es que dije, ante esta cantidad de noticias, obvio, hay que hacerlo. Pero bueno, esto va a ser un gran debate con los mejores investigadores de Latinoamérica, que además son amigos míos. Y ahora mismo me están escuchando. Juraría que ahí está Rodrigo Bravo en Chile. Amigo, compañero, ¿cómo estás? A ver si Hola, Juanji, ¿cómo estás? Hola, amigo, ¿cómo estás? Te escucho perfectamente. Qué gusto saludarte, Alejandro. Igual, un afectuoso saludo y abrazo desde el extremo austral de Chile, la ciudad de Punta Arenas, para todos tus auditores de Caracol Radio y de esta UFO Caracol, que en realidad, como bien dices tú, es una gran instancia para conversar esto que voy a tener que decirlo. Tras bambalinas, nos topamos con Fernando y empezamos a conversar este tema, y ahí tenemos para extenderlo en lo que es este programa, porque hay dos cosas que nos llamaron profundamente la atención. Así que muchas gracias como siempre por la invitación, y acá estamos listos y dispuestos para conversar. Bueno, Rodrigo Bravo, para el que no lo conozca, piloto militar chileno, lo podéis seguir en @ecobufón, y acaba de sacar un libro buenísimo que tenemos que hacer un programa sobre él, que se llama OVNIs desde Chile, junto a un par de compañeros suyos. Y en el otro lado también del Cono Sur tenemos a Fernando Hildebrand, que es el director del canal de YouTube La Señal Ciencia y Misterio, que además es un canal de YouTube recomendadísimo que no para de crecer. Amigo, compañero, ¿cómo estás? Hola, Juanje y Ale, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, súper feliz de estar acá, de que estemos hablando de este tema, porque me parece que es uno de los temas más importantes de los últimos tiempos, pero con diferencia, y que no estoy tan seguro de que se le esté dando la importancia que tiene en muchos medios de comunicación, en muchos círculos ufológicos, en muchos círculos científicos. Me parece que tenemos que hablar también de este tema, ¿no? ¿Por qué nos está hablando incluso más de esto, que en muchos sentidos es el reconocimiento oficial de la existencia de inteligencias no humanas en contacto con nosotros que venimos pidiendo hace tanto tiempo, ¿no?
Efectivamente, Fernando, esto es que es muy heavy. Vamos a ir desgranándolo todo. Tenemos 2 horas por delante. Hoy no pudo estar aquí Jorge Luis Zukdorf, nuestro amigo, pero Un yo creo abrazo que para Jorge. sí, claro, hoy no podía, tenía temas familiares, pero bueno, vamos a esto. Tenemos aquí 2 horas, vamos a desgranarlo porque esto tiene mucha miga. De lo que empezó a decir David Grush, luego apareció otro abogado que presentó también otro testigo, o sea, vamos a ver, ya el senador Marco Rubio hablando de esto, y lo estoy contando, narrando casi como si fuera una especie de partido de fútbol. Nunca tengo este ritmo narrativo, pero es que es verdad, o sea, esto es una auténtica telenovela. Bueno, vamos a arrancar con la pregunta que esta mañana me pudo responder Jorge Luis Zukdorf, que también ha estado siguiendo esto, nuestro buen compañero que dirige el podcast La Huella OVNI, y hace todos los documentales que tienen que ver con misterio para el canal History Channel. Entonces, ¿me pones el audio 1, por favor? Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por invitarme. La verdad es que lamento no poder estar hoy en vivo en el programa, pero recién llego de Roswell, que me invitaron a dar unas charlas sobre cómo producimos documentales de misterios en América Latina. Dejo el tema para cuando Juanje y Ale quieran que lo charlemos. Fue una experiencia increíble estar en Roswell, pero ahora quería, aunque sea, dejar mi participación, mi reflexión sobre este tema que estamos tratando hoy, y que es algo que venimos hablando en las últimas veces que nos hemos encontrado, y que tiene que ver con todas las semanas, cada 2 semanas, cada 3 semanas a lo sumo, hay una noticia que parece y podría ser años atrás la noticia de la década, el siglo. Declaraciones que hasta hace poquito tiempo eran impensadas y que sorprendentemente, hoy ya casi son habituales y nos tienen... no voy a decir que nos dejan con poca sorpresa, porque realmente nos siguen sorprendiendo, pero cada vez son más habituales. Y sin dudas las declaraciones de David Grush son de las más impresionantes que han ocurrido. Es interesante pensar en esto desde 2 puntos de vista, creo yo. Nos llama la atención porque es una fuente casi oficial que está confirmando la noticia. Una fuente que podemos comprobar quién es, cuál es su trabajo, a qué se dedicaba, y de hecho los propios voceros oficiales confirmaron que realmente él trabajó hasta hace muy poquito tiempo en la fuerza de investigación de los UAPs, y por otro lado trabajó muchos años para diferentes ramas y lugares que tienen que ver con la inteligencia. O sea, existe. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque yo recuerdo hace muchos años, cuando apareció el caso de Bob Lazar, y todo el revuelo que hubo, lo digo rápidamente. Bob Lazar es esta persona que dijo haber trabajado en el Área 51, dijo haber trabajado con tecnología inversa y demás, pero en el momento de comprobar quién era, ni siquiera estaban los documentos que probarían que él estudió donde dice que estudió, más allá que no figura en ningún lado. Él hasta el día de hoy denuncia que lo borraron para desacreditarlo y que, bueno, no hay forma de probarlo. En este caso con Grush sabemos quién es, sabemos que realmente estuvo en esos lugares, y entonces su declaración se agiganta de una manera muy fuerte. Es la primera vez que conocemos a alguien que nos dice que están recogiendo fragmentos de objetos caídos a lo largo del planeta. No, de hecho Luis Elizondo lo ha contado. Todo el grupo que tiene que ver con Luis Elizondo hace tiempo que está hablando de la recuperación de metamateriales, y de hecho cuando estuvimos conversando con él en Argentina hace unos años, estaba muy interesado en objetos caídos, de hecho del Museo de Victoria, Entre Ríos, que tiene una exposición de algunos objetos caídos. Pidieron fragmentos para poder investigarlos.
pero tampoco tengo pruebas, ¿no? de esto y si realmente se fueron para investigar o lo guardaron en una colección privada. Pero sí sé que de los objetos del Museo de Victoria hay muchos investigadores, muchos científicos de diferentes partes del mundo que han venido muy interesados en llevarse fragmentos para poder investigarse. Y no son los únicos, o sea, pensemos en el objeto caído en la Sierra de Puebla, que se hicieron investigaciones allá en la década del 70 y no se pudo determinar qué era esa aleación. Pensemos en el objeto caído en la frontera entre Bolivia y Argentina, en Oran-Tarija, donde también la CIA confirmó que un avión de la NASA se había llevado lo que había caído del cielo, y ante miles de testigos y incluso con la cobertura de medios de comunicación nacionales de Argentina que estuvieron sobrevolando el lugar y buscando el lugar del estrellamiento. Pensemos obviamente en los fragmentos que tiene el Museo de Victoria, el de Ubatuba, el de Tacuarembó. Pensemos en el objeto supuestamente caído en Chilitra, en México. Pensemos en el objeto que jamás se pudo comprobar caído en Coyame, también en la frontera entre México y Estados Unidos. Y recientemente ese fragmento polémico que le entregó Paola Harris a los investigadores mexicanos del objeto caído en Nuevo México, del cual se hizo el documental hace unos años de los ovnis de los Álamos. Este fragmento que un supuesto testigo, no un supuesto, quiero decir un testigo, supuestamente recuperó al meterse a uno de estos objetos que se habían caído. O sea, hay objetos caídos por todos lados con investigaciones que arrojan muchas veces que esos fragmentos no son lo que nosotros pensamos que son. Y por otro lado, está todo este concepto de los metamateriales, en donde un grupo de científicos, no digo de Estados Unidos porque debe ser de varios gobiernos, trabajan sobre materiales desconocidos con capacidades diferentes para generar aleaciones que nosotros no conocíamos y que después con el tiempo empiezan a ser parte de nuestra vida cotidiana, retroingeniería. Esto es verdad, vuelvo a decir, no lo puedo probar, pero que alguien que haya trabajado durante muchos años en inteligencia y ya se ha dedicado a este trabajo, según él, y él afirme que estos objetos están en poder de Estados Unidos, cambia mucho, porque nos deja a un paso de conocer una verdad que hasta hace poquito tiempo tal vez para muchos era una conspiración, una historia o una enorme fantasía. Esa fantasía hoy no le está diciendo un mitómano, no le está diciendo una persona con una imaginación muy grande, le está diciendo un jubilado que trabajó para esas fuerzas en esas áreas. Creo que este es el meollo y el punto más fuerte que tiene este tipo de planteo. Bien, esas son las declaraciones de Jorge y realmente yo coincido con él total y absolutamente, en el sentido de decir, a ver, Luis Elizondo, para el que no lo sepa, pues este señor que fue el que filtró 3 vídeos OVNI en diciembre del año 2017, ha estado buscando metamateriales y se acercó incluso hasta el Museo de Victoria en Río, donde estuvo también un servidor, y se llevó un trocito un trozo de un estrellamiento ovni en Ubatuba, Brasil. Entonces, este señor, que otra vez trabaja para el Pentágono y para la CIA, qué curioso. Entonces, todo esto que está pasando me parece algo tremendo. Y vamos a empezar a desgranar todo esto. Le pido tanto a Jorge como a Fernando, solo tenemos un minutito para cada uno porque tengo que darle paso al boletín deportivo, ¿vale? Pero en un minutito, Rodrigo Bravo, te aludo primero a ti porque eres militar. Oye, ¿qué puede llevar a hacer que un militar se esté jugando? O sea, él ya había hecho su carrera, es un tipo condecorado y tal, pero, oye, que le pueden meter cárcel por decir esto o una multa como para que se le quiten las ganas de decir tonterías toda la vida. ¿Qué le puede motivar a una persona del estamento militar a hacer unas afirmaciones así? Bueno, que es de Estados Unidos y ahí nosotros lo hemos conversado, después lo podemos desgranar de manera más detallada, pero esto es un proceso de entrega de información que viene ya desde hace un tiempo. Aquí en este programa, en esta radio, en este canal,
lo hicimos presente. Entonces es bueno como detallarlo, pero hoy día a mí nada me sorprende que venga al país del norte. Entonces que un militar lo haga público, uno, es porque realmente se está jugando su prestigio, Sí. porque él ya es un veterano, o dos, hay mucha plata por abajo y quizás que otras intenciones. Esa también es una clave que luego te voy a preguntar y me vas a comentar con todo lujo de detalles. Fernando Hildebrand, amigo, ¿qué opina? ¿Qué ha empujado a este hombre a montar este mogollón informativo? Bueno, a ver, que no es solamente que lo comentemos aquí en medios de prensa, que el comité que el Senado de los Estados Unidos ha abierto un comité de investigación. Mira, es una muy buena pregunta y estoy de acuerdo con Rodrigo. De todos modos, yo no estoy tan seguro de que tengamos que separar a David Grush de Christopher Mellon y de Luis Elizondo. De hecho, hay algunos datos que nos podrían hacer pensar que juegan por lo menos en la misma liga. Así que en ese sentido, esas asociaciones también nos podrían hablar de la procedencia y del porqué. Y de un plan que comienza en el año 2017 y que parece tener como fecha límite el año 2027. Así que tenemos tela para cortar todavía. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol. Bueno, tanto Rodrigo como Fernando, que esto sea ya una tertulia entre amigos. Y bueno, pues Rodrigo, arranca tú y que siga ahí Fernando, ya tienes todo el tiempo que quieras. Porque me comentabas en esa primera intervención que hiciste en el bloque anterior que piensas que detrás de esto puede haber una cantidad de plata importante hacia este señor, ¿o cómo lo ves? Bueno, lo que pasa es que acá hay un punto que es clave. Y vuelvo a insistir, nosotros lo comentamos ya yo diría desde terminar. A ver, creo que se cortó. Fernando, amigo, ¿estás por ahí? Sí. Listo. Sí. A mí por lo menos no me abdujeron todavía. Vale, o esto es la CIA que está fastidiando el programa. En fin, ya no lo tengo claro. Oye, me has dejado a cuadros, tío. Cuando me has dicho que piensas que esto es un plan de que sea una gran revelación de a poco hasta 2027. ¿Por qué piensas esto, Fernando? Bueno, hay varios puntos que me parecen interesantes para destacar acá y creo que lo tenemos que analizar con bastante cautela. Primero que nada, en 2017, ya sobre mediados finales de 2016, había aparecido la figura de Tom DeLonge, el ex cantante y guitarrista de Blink-182, Sí. un punk rocker, ¿no? Que de pronto dice, voy a cambiar la historia de la ufología. En ese momento pensaba, digo, este hombre no va a cambiar nada. Y sin embargo, terminó tapándome la boca. Sí. Porque de una manera... Claro. Que es la verdad. De una manera u de otra, ha cambiado un poco la historia desde que él se metió con sus amigos de la CIA a formar To The Stars Academy, ¿no? Sí. Jim Semivan, Hal Purov, Luis Elizondo, ahí lo conocimos, y tantos otros, Christopher Mellon, ¿no? Tantos otros integrantes interesantes que tenía ese grupo, que además publica los famosos 3 videos, que son los que termina filtrando Christopher Mellon, él mismo lo reconoce en un documental, y que comienza todo esto un camino y un derrotero que a través de los medios de comunicación y a través de gestiones frente al gobierno de los Estados Unidos termina por el reconocimiento en el año 2020 y 2021 de que esos objetos eran reales, de que esos videos eran reales, sí, por parte del Pentágono, y luego el famoso primer informe del Pentágono, el informe preliminar del Pentágono al Congreso sobre el tema de los UAP, que a todos nos dejó un poco fríos porque pensamos que quizás iba a contener algo más, pero que, bueno, es lo que es y que sirvió también como puntapié inicial para esta comunicación institucional entre el Pentágono y el Congreso. Es real que hay congresistas como Harry Reid, que durante años estuvieron trabajando por lograr avances con este tema,
pero también es real que no era muy fluida la comunicación respecto a estos temas entre el Congreso y el Pentágono, porque prácticamente el tema de los objetos voladores no identificados hasta ese 2017, que es tapa en el Washington Post, el New York Times y en grandes medios alrededor del planeta, estaba muerto y enterrado. Éramos un grupo de personas interesadas en el tema, las que lo manteníamos vivo, pero no mucho más que eso, y obviamente los testigos que seguían viendo cosas en el cielo y teniendo encuentros cercanos de todo tipo. Perdona, Fernando, porque eso que estás diciendo creo que es clave. O sea, antes, con perdón, éramos una panda friki que nos gustaba esto, sí, pues sí. Algunos hasta nos daban un programa de radio o lo que sea, tal. De repente salen esos vídeos, este grupito que has descrito perfectamente, tu Star Academy, donde está este señor que es guitarrista y cantante, pero hay una serie de personajes que han pasado por la CIA y por el Pentágono, se empiezan a filtrar estos vídeos y de repente llegan y nos dicen... Ya no les llaméis ni ovnis, llamarles UAP, que esto es como más científico, y lo que pasó, pasó, y esto es como otra época. Eso que estás diciendo, Fernando, creo que es clave. O sea, dentro de ellos mismos como un cambio de paradigma. A la vez, lo que tú has descrito perfectamente. Luego llegan y hacen una comisión de investigación y tal, y de repente empieza a haber comunicación entre el Pentágono y el Congreso de los Estados Unidos, pero si hacen algo a nivel prensa... Es más frío que un témpano de hielo. Bueno, tenemos unos casos aquí que no sabemos explicar. No vamos a dar más información. Sacamos un par de videitos para que los pongáis en redes y ya. Y parece que, no sé si esto es una operación de inteligencia, nos están jugando como a lo del poli bueno, poli malo. O sea, sí, una cosa así. No sé si un ya, clásico. Sí, no sé si ya está Rodrigo Bravo por ahí para que dé su opinión. Todavía no, están a ver si lo enganchan. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, bien, Rodrigo. Bien. Perfecto. ¿Tú nos estabas escuchando o no, amigo? Si no, te resumo. Yo lo escuchaba a usted perfectamente. Listo, amigo. ¿Qué opinas de todo esto que está comentando Fernando? Que creo que está haciendo una cronología desde mi punto de vista magistral. O sea, sí, esto... Sí, comenta, Rodrigo. Yo concuerdo con Fernando porque acá hay una secuencia y esto en realidad... Aquí yo haría como la demarcación y separaría las aguas. Primero, hay que ver qué es lo que significa, uno, la historia de la ufología desde el año 47 o cómo se ha tratado de insertar desde el punto de vista sociológico, historiográfico, es decir, cómo se ha escrito. Y por otro lado, los que estamos interesados en realidad en el fenómeno genuino, el fenómeno puro, que viene de hecho desde antes de 1947, eso es otra cosa. Sí. Entonces, esta teleserie, como bien señalaste tú al inicio, que la encuentro muy interesante, es una construcción, digamos, no sé si orquestada, pero se ha ido dando más o menos como muy con una secuencia de hechos que son determinantes. Nosotros lo hemos ido comentando en tu programa, en la radio, en fin, en tu canal, que parte del 2017, porque exactamente el 2018 sale Tom DeLonge con Luis Elizondo con el famoso To Star, como bien dice Fernando. Pero el 2017 lo que abre los fuegos es el famoso reportaje del New York Times, sí, que lo escribe Leslie King, Ralph Blumenthal, Helen Cooper, donde se hace como alusión a lo que eran el famoso dinero oscuro y hacen la primera gran acusación o denuncia de lo que fue el ATIP, que era este programa de identificación de amenazas aeroespaciales que trabajó entre el 2007 y el 2012. Uh-huh. El punto está en que viene después, ¿no es cierto?, la To Star Academy dando charlas. Luis Elizondo hizo una serie de exposiciones, pero a mí me llamó la atención un punto clave, que en 2019 sale un segundo reportaje en el New York Times de los mismos autores que señalamos, y además, junto con los videos, se expone de que hay una situación un poco más profunda. Sale uno de los pilotos hablando directamente, o sea, un tipo que está probado en combate, que vuela un F-18, tampoco es alguien que se va, porque en este caso, a diferencia de lo que habló ahora David Rutch, el piloto que sale hablando en 2019 dice: yo grabé algo que no tenía idea lo que era. O sea, partamos de la base que hay una objetividad, digamos, bastante clara. El punto es que el 28 de mayo del 2019, que ahora salió nuevamente en estos reportajes que han figurado sobre este tema, la propia vocera del Pentágono, la señora Susan Gould, señaló de que Luis Elizondo efectivamente trabajaba en el Pentágono, en inteligencia de defensa, pero no en el ATIP. Y si ustedes se ven en la ecuación UAP, de punto de vista oficial, lamentablemente
To the Star Academy, y en específico Luis Elizondo, nunca más se vio, es decir, siempre por abajo, por el tema vinculado a documentales, a exposiciones ufológicas, pero no desde el punto de vista oficial. Entonces, ese como yo diría, desencuentro, obligó a que el propio Congreso, en octubre del 2019, le dijera al Pentágono: usted tiene 20 meses para hacerme un informe. Y ese es el informe original, que nosotros también lo desglosamos acá, el que sale el 25 de junio del 2021. Y ese informe para mí es clave porque marca un poco la hoja de ruta, pero al mismo tiempo nos refleja lo que leemos entre líneas, que un informe de 9 páginas te dicen 70 veces la palabra UAP, que esto no está claro. Porque hay que entender un poco primero el propósito, es decir, cuáles son los objetivos de esta cuestión, el sentido hacia dónde va, la esencia, qué es lo que es, en qué consiste, y el significado es de dónde viene, para qué o con qué propósito. Entonces, si uno analiza de esa secuencia, 17, 18, 19, 21, y luego el 2022, aparte de la ley de presupuesto, se crea la ARO, pero al mismo tiempo, el 6 de diciembre, en otro informe, como bien dices tú, determinan esto ya con una clasificación absolutamente fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados, que es manifestaciones, o más bien fenómenos o anomalías transmedia, y así es como se concibe en el día de hoy. Claro, Entonces, que nos hablan ya de que van por debajo del agua, de que pueden estar en el espacio exterior o volando en la atmósfera. Eso es. Entonces te han ido marcando la pauta de una forma extraordinaria, que a mí, y lo conversamos con Fernando recién tras bambalinas, de que me llama la atención, dentro de lo que significa esto, la historia de la ufología. O sea, yo en 2007 fui a Estados Unidos a poner un trabajo que hice de investigación, una tesis con la que me egresé piloto el año 2001. La expuse el 2007, conocí a grandes personajes de este tema, pero me llamó la atención que nosotros firmamos ahí un documento pidiendo, por favor, que la autoridad norteamericana se pronunciara frente a este tema. La autoridad norteamericana se pronunciaron no tan solo con un informe, sino que después, el 11 de enero de este año, sale el informe UAP del 2022 con 247 casos pendientes sin explicación. Y hoy día, hace poco, a fines de mayo, tenemos 16 expertos de la NASA hablando por primera vez de los UAP, Sí. cuando antes el que hablaba de eso lo trataban de loco, de ridículo, tal cual como ustedes dicen, fueron lapidados. Entonces, Sí. esta cuestión es muy interesante porque todos los días sucede un acontecimiento, una noticia, un hecho que va, obviamente, basado en lo que significa la globalización, que es la comunicación directa, pero aquí hay un sentido, y ese sentido es buscar hacia dónde va, o hacia dónde se dirige este tipo de noticias o este tipo de informaciones que han ido soltando de manera paulatina. Pero entonces, mira, y esto ya que sea un debate, ahí está Fernando, Rodrigo, aquí está Alejandro Bernal, un diálogo. A mí la palabra debate no me gusta porque aquí somos amigos. Un diálogo entre todos. A ver, yo que me crié, y mi papá, que en paz descanse, era militar y trabajaba en los servicios de inteligencia, no puedo dejar de pensar, y a lo mejor tiene razón ahí Fernando Hildebrand, que esto es un plan a 2027 o no lo sé, si todo aquí esto está orquestado por los servicios de inteligencia norteamericanos y no nos estamos dando cuenta. Me explico. Decía Rodrigo Bravo algo que creo que es clave, que es que los periodistas Leslie King y Ralph Blumenthal son los que sacan el bombazo en el New York Times en diciembre del 2017 y han llevado varias de estos reportajes. Leche, son los mismos que han hecho el reportaje y la entrevista a David Grush, ¿vale? Y además diciendo, no, teníamos que sacarla súper rápido, lo dijeron en sus redes sociales, porque estábamos siendo muy presionados. Queríamos sacarlo en The Washington Post, pero esto ya no se podía guardar más y ¡pumba! Sacas la bomba. O sea, los mismos periodistas, oye, ¿son los tíos más listos del mundo? O tienen unos colegas en el Pentágono que ya me gustaría tenerlos a mí, pero que sean los mismos siempre. Esto... Juanje, Yo le pregunté, Juanje, a Ralph Blumenthal por qué estaban presionados para sacar esta información, por qué se apuraron y por qué la publicaron la nota sobre David Grush en The Debrief y no, por ejemplo, en el Washington Post. Okay. Y lo que él me dijo es que las amenazas que estaba recibiendo David Grush, que ya estaban pasando de castaño oscuro, los obligaron a sacar la información lo más rápido posible, cuestión de que él se proteja haciéndose bien visible en medios internacionales, ¿no? Wow. Que estaban esperando justamente
a ver si el Post se apuraba con la confirmación de las evidencias que se habían dado, de las fuentes, que hagan sus comprobaciones, pero no podían esperar los tiempos del Post y tuvieron que hacerlo a través de The Debrief porque era mucha la presión, pero sobre David Grush. Ese era el tema, ese era el problema que tenían. Y esto te habla un poco a las claras también de lo que sucede un poco tras bambalinas, más allá del tipo de operación que sea y para qué lo estén haciendo. Las presiones existen y son reales. Yo lo entrevisté a Elizondo en mi canal y la verdad es que esa noche tenía 1000 preguntas para hacerle. Vos que has entrevistado a muchas personas, Juanje, te das cuenta cuando un entrevistado tiene ganas de hablar de algo en particular, ¿no? Ok. Y él tenía ganas de hablar de la presión que estaba recibiendo Grush. no solamente sobre él, sino sobre su familia. ¿Qué? O sea, comenzamos con una entrevista en la cual las preguntas tenían que ver con toda esta historia de los ovnis del Pentágono, y a los 2 minutos él ya me había sacado el tema de las presiones. Le digo, bueno, pero ¿qué es lo que te pasó? Y dice, no es tanto lo que me pasó a mí, sino, esto lo pueden ver en el canal, está público y disponible para todo el mundo. El canal se llama La Señal Ciencia y Misterios. La Señal Ciencia y Misterios, sí. Y él dice, no es tanto lo que me pasó a mí, sino lo que ha tenido que sufrir mi familia. Porque yo puedo soportar cualquier cosa, o puedo soportar que vengan por mí, pero que vengan por mi familia, que amenacen a mi familia, eso es algo que nunca me lo voy a perdonar. Y quizás de allí también uno puede ver una desaceleración en las actividades de Elizondo. De hecho, cuando logro concertar la entrevista con Elizondo, la mujer, que es un poco la que le lleva la agenda y el correo electrónico, me dice, mirá que es una de las últimas entrevistas largas que va a dar en canales de YouTube por aproximadamente 48 meses, o sea, por 2 años. Wow. 24 meses, por 2 años. Él está tratando de abrirse un poco del tema porque está saturado. Y claro, en ese momento a mí se me ocurrió comenzar a preguntar con otros contactos que tengo, que sé que lo conocen y que comparten con él, como puede ser John Alexander, que es un coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, que ha hecho toda su vida trabajando, toda su carrera trabajando para inteligencia y en el desarrollo de armas no letales, pero que también ha sido parte del NITS, del grupo de investigación de Robert Bigelow en el rancho Skinwalker, por ejemplo. Un tipo muy particular que además es muy cercano de Hal Purov, que es el desarrollador del programa Stargate de visión remota. Personas que están muy conectadas ahí adentro. Y le pregunté cuáles podían ser los próximos pasos respecto a esta supuesta desclasificación OVNI en los Estados Unidos. Y él también me respondió en un programa. Me dice, mira, Fernando, a mí me parece que a partir de ahora, con lo que ha sucedido hasta ahora, y estábamos hablando del punto en el que teníamos la primera audiencia de la UAPTF, que era la Oficina de Investigación de los Objetos Voladores No Identificados del Pentágono, frente al Congreso en 50 años, ¿no? La primera audiencia pública frente al Congreso. Sí. Y me dice, a partir de acá esto va a ir decayendo porque al gobierno de los Estados Unidos no le interesa que este tema se haga importante. Lamentablemente es así. Pero contrario a lo que calculaba John Alexander, aparece David Grush. Claro. A mi entender, sí, David Grush es el redoble de apuesta de un grupo que está ejerciendo una presión principalmente mediática, y con esto arrastrando a la opinión pública, y con esto arrastrando a los legisladores que tienen que, exactamente, por la política, que responder a esa opinión pública para lograr un objetivo que de alguna manera se me hace un poco esquivo todavía. Algunos piensan que el objetivo de este grupo que está bregando por esta desclasificación es que haya un cambio en la manera en la que funcionan, por ejemplo, los contratos de desarrollo de tecnología a través de la ingeniería inversa, y sobre todo pensando en el desarrollo o los desarrollos necesarios para la carrera espacial que viene, que quizás en este momento ya no es tanto negocio pensar en mantener en secreto la existencia de inteligencias no humanas,
sino que en realidad probablemente sea mejor partido hacerlo público para poder tener un debate más abierto sobre estas tecnologías y comenzar realmente a utilizarlas. Por lo menos esa es una de las opiniones que me llega, un poco de trasfondo, pero todo esto hay que filtrarlo con mucho cuidado y con muchas ganas, porque la verdad es que no sabes hasta qué punto es información o es ruido y es desinformación. Uno tiene que mantenerse ahí en un punto muy neutro, ¿no? Porque estamos, como bien dijiste, Juanje, y como lo estábamos recién charlando entre todos, está frente a aparatos de información, de desinformación, de influencia cultural muy potentes, claramente. Y respecto al tema de 2027, agrego esto nada más y no te preocupes, y ya los dejo. Hay algo que me parece fundamental, y es que a todo este grupo de ex agentes de la CIA, ex directores de defensa como Mellon, o agentes de contrainteligencia como Elizondo, se suma un poco desde afuera, pero no tan desde afuera, John Ramírez, que es ex oficial de la CIA, que viene hablando hace rato del tema de los objetos voladores no identificados, pero sobre todo de un programa que compartía la CIA con la Agencia de Inteligencia Geopolítica Geoespacial de los Estados Unidos. Y atención con esto, la Agencia de Inteligencia Geoespacial de los Estados Unidos es uno de los trabajos que tuvo David Grush. Él fue subdirector de la Agencia de Inteligencia Geoespacial. Bueno, la CIA con la Agencia de Inteligencia Geoespacial de los Estados Unidos desarrollaron un plan para investigar los orbes o las esferas que aparecían de pronto frente a los agentes de la CIA en todo el planeta y que no sabían qué era ni de dónde venía. Llegaron a la conclusión que muchas veces estos aparatos entraban aparentemente desde el espacio sobre el Ártico en la zona rusa, pero que no pertenecían a Rusia, y es algo que los tenía totalmente desvelados. Este mismo señor es el que lanza en un podcast norteamericano la pregunta: ¿y si es que esto está sucediendo para 2027? Él dice que oficialmente, y no puede decir quién ni en qué contexto, pero sí que le han dicho que la fecha del año 2027 es una fecha límite. De hecho, recuerda algo que sí dijo Elizondo un par de meses antes de que lo pueda entrevistar, y que me pareció muy curioso. De pronto Elizondo dice: ¿saben qué pasa? A ver, es el año 2022. Bueno, consíganse un hobby por 5 años, porque en 5 años ya va a estar todo desvelado. Entonces, wow. Atención con esto, ¿no? Me parece interesante. ¿Qué puede suceder en 2027? Se me ocurre que quizás pueda venir por el lado de algún tipo de tratado que se vence y que probablemente no se vaya a renovar. Se me ocurre que puede ser que haya algún tipo de cálculo acertado de... Por ejemplo, estamos pensando en 2027 en llegar a la Luna con personas, con cámaras, con un montón de tecnología que no se tenía en los años 60 y en los años 70 y en los 80. Estamos pensando en llegar a Marte, ya un poquito más allá, también con tripulaciones humanas. Me parece que si realmente esto está en el espacio dando vueltas, va a ser muy difícil taparlo, y a medida que vayamos logrando nuestra expansión por el sistema solar, también va a ser muy difícil esconderlo. Es tratar de tapar el sol con un dedo. Quizás les conviene mucho más, como el mismo John Ramírez decía, les conviene ir largando esta información por cuentagotas, pero reconocer que algo está sucediendo, porque luego va a ser muy tarde y la gente va a preguntar cómo es que no nos contaron, no nos dijeron antes. Claro, el tema es qué cantidad de implicaciones tiene contar esto públicamente, que eso luego, si queréis, hablamos en la siguiente hora, ¿vale? Porque las implicaciones es, bueno, y si Estados Unidos tiene una de estas naves, ¿debería compartirla con el resto de la humanidad? Obvio, ¿no? Para sacar ingeniería inversa eso da muchísimo dinero. Y luego vamos a hablar también en la segunda parte, porque es que el programa de hoy daría para 4 programas, macho, de lo que ha pasado en Canadá con el parlamentario Larry Maguire, hablando en una carta oficial, confidencial, ¿vale? Con el sello de confidencial que le enviaba el ministro de Defensa, hablando de, en concreto, el grupo Five Eyes, 5 ojos,
que sería Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido juntos para investigar este tipo de tecnología. Alejandro Bernal. Juanje, sobre David Grush, él comentó estas denuncias, estas presiones que está recibiendo actualmente en el diario Le Parisien. Muy heavy. Es decir, muy fuerte todo esto, Juanje. Y a él se sumó la opinión de Marco Rubio, quien hace unos días en el medio de comunicación norteamericano News Nation comentó que no solamente le daba absoluta veracidad a las declaraciones de David Grush, ojo, o sea, el apoyo de un político, sino que además había otros funcionarios activos en este momento dentro del gobierno de los Estados Unidos que tenían información privilegiada, como Jonathan Gray, otro oficial de inteligencia, y muchos otros que están activos, y que muchos de ellos, Juanje y oyentes, tienen en este momento mucho temor por sus carreras y por presiones que puedan llegar a sus personas más allegadas. ¿Y eso lo ha dicho Marco Rubio? Lo dijo Marco Rubio en News Nation públicamente. Wow. Déjenme meter cuchara, sí, porque dale, Marco Rubio tenemos que pensar que es un senador muy importante en los Estados Claro. Unidos. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero él está en una incipiente carrera presidencial para dentro de unos años. Es un tipo que se está jugando en la carrera presidencial y que de pronto, en otro podcast al que lo invitan para entrevistarlo, muy suelto de cuerpo, le preguntan, bueno, ¿y usted de dónde piensa que pueden venir estos objetos, estas tecnologías? Y dice, mira, a mí me parece, según la información que tengo, según lo que he podido hablar con estos testigos, las hipótesis son 3. Y de las 3 hipótesis que da, una es que sean humanos del futuro, nosotros mismos del futuro, y la otra es una civilización muy antigua que esté compartiendo de alguna manera el planeta con nosotros desde las sombras. Y insisto con esto, no es que lo estoy diciendo yo, que lo está diciendo Rodrigo Bravo, que lo está diciendo Alejandro Bernal o Juan G. Vallejo. Es un tipo que tiene mucho para perder cada vez que abre la boca, ¿no? Entonces, me parece que vamos a un punto en el cual hasta las teorías de la conspiración más extrañas van a tener que ser revisadas para ver qué nos estaban contando. Bien revisadas. ¿Por qué? Pero fíjate, yo leí lo que había dicho de una civilización muy antigua. Y te lo juro, que cuando leí eso, sí dije, tiene todo el sentido, tío. La Atlántida, Lemuria, los restos que hay en la antigüedad de presencia alienígena. En vez de mirar al cielo, tenemos que mirar debajo del mar. Se ocultan debajo del mar. El tema es que, luego lo comentamos en la siguiente hora, porque hay que dar paso al informativo, todas las declaraciones que está habiendo en torno a esto, que son tremendas. Yo me quedo mucho con esto de Marco Rubio, que es una persona que se está jugando mucho, pero que además está diciendo que no solamente han sido estos 2, que son varios más. Y no hemos hablado todavía del el caso del abogado Daniel Sheehan, que ha presentado otro testigo más. Sí. Otra persona que ha trabajado en el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, esto al final va a ser lo que dijo Grush, que todo el mundo está diciendo, no, mira, ya lo han presionado para que desmienta todo esto y la gente lo tome por loco. Hay incluso un pacto entre el gobierno de los Estados Unidos de América y alguna de estas civilizaciones, que todo el mundo ha utilizado esto, como lo dijo David Grush en el canal News Nation, lo ha utilizado ahora todo el mundo, ya no, esto ya perdió la seriedad, Dios mío, esto ya no sirve. O sea, ¿le han presionado para que diga eso o al revés? Es que eso es verdad. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios con el numeral UFO Caracol. Todos los programas siempre digo que falta tiempo, pero que nos harían falta 4 horas y no llegamos al final. Bueno, todo lo que está pasando desde diciembre del 2017, resumiendo mucho, y la guinda del pastel, David Grush, un personaje, un señor que trabajó muchos años para los servicios de inteligencia norteamericanos, condecorado, dice públicamente que hay naves de
otro mundo en poder del estamento militar norteamericano. Y es más, David Grush, que se arriesga a que lo metan en la cárcel por esto, que lo sancionen, presionado por no sabemos quién, y nos lo ha explicado genial ahí Fernando Hildebrand, y que están presionando a otros, como es el caso de Luis Elizondo. Por eso yo sí que creo que dentro del Pentágono hay como dos bandos, uno que quiere liberar esto y otro no. Al final los militares son seres humanos. Y David Grush, que coge y sube un peldaño más. Primero sube un peldaño más hablando también de que el estamento militar norteamericano tendría seres extraterrestres en su poder. Y luego, que ya se lía súper gorda, es cuando dice en este medio que he comentado antes, en el canal News Nation, dice directamente que está convencido que hay un pacto con una de estas civilizaciones alienígenas, pero que otros son agresivos, que otros son hostiles. Rodrigo Bravo, que lleva callado mucho rato. Amigo, ¿qué opinas de cómo han ido evolucionando las declaraciones de David Grush y qué opinas de lo que nos ha contado Fernando Hildebrand, que ha sido interesantísimo? ¿Me escuchan bien, no es cierto? Te escuchamos perfectamente, amigo. Bueno, yo lo que sí creo que hay un problema grave, acá hay un problema interno entre los propios sistemas de inteligencia de Estados Unidos, y eso está quedando reflejado en estas dime y direte y contradicciones, sí, o filtraciones, porque el otro día acompañé a mi hija al cine, mi hija chica, y fuimos a ver una película donde me acordé una escena que empieza a filtrar el agua por distintas cañerías dentro de una habitación y se empieza a inundar. Y tapaban una y después venía otra y tapaban otra y así, y esta cuestión es así, es algo muy similar. Aquí está entrando agua por todas partes, porque claro, están las declaraciones, ¿no es cierto?, de los implicados, de los interesados, está la voz oficial. O sea, yo también se me viene a la mente cuando Scott Bray fue como subdirector de inteligencia naval a exponer al Congreso sobre este tema, no sé si se acuerdan, en mayo del 2022, que ahora vemos, no sé, por las declaraciones del propio del presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, hablando de que aquí sí o sí va a haber una discusión en el futuro sobre las declaraciones de David Grush. Lo que habla el senador Marco Rubio, que bien lo señalaba Fernando. Entonces, está entrando agua por todas partes. Sí, claro. No se puede tapar. No se puede tapar el agujero. Hay tantos agujeros que no los pueden tapar. No se puede tapar. Entonces, acá voy a hacer no quiero spoilear ni nada, vamos a un día a conversar de este tema, pero en este libro que acabamos de sacar con Rodrigo Fuenzalía y mi amigo Marcelo Moya, OVNI desde Chile, hay un análisis global de lo que significa el tema UFO hoy día, o UAP, y de hecho nosotros hicimos un punto de inflexión, que es este informe oficial del 2021, donde hoy día ya no se discute si esto existe o no existe. Eso es súper importante, porque ahí viene el reconocimiento oficial. Hoy día ya se discute la implicancia y los supuestos orígenes, que eso también es importante. Entonces, ya terminó la era moderna de los ovnis. Hoy día partió una suerte como de era contemporánea de los ovnis, donde hoy día está todo abierto, todo libre. La ARO tiene un Twitter y unas redes sociales. O sea, hoy día no hay como restricciones para hablar de esto, pero para mí, o para nosotros que miramos un poco más bajo el agua, si se puede llamar así, hay una suerte también de intoxicación de información. O sea, se dio en el año 50, o específicamente el 55, con uno para mí, el fundador de la hipótesis extraterrestre, que es el mayor retirado de la US Marine, Donald Cainhall, que después de él hacer alarde de que sus amigos del Pentágono entregan información a uno, que es la información clasificada y oficial, en 1955 publica la compilación de los platillos voladores. Y manteniéndose desde ahí en adelante más o menos al margen de lo que significaba el movimiento ufológico norteamericano y occidental. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que había sido utilizado. El mismo mes que cae el muro de Berlín, en noviembre del 89, sale el amigo Bob Lazar y cuenta unas historias que eran extraordinarias, cuando 2 años antes, en septiembre del 87, el propio presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en una conferencia en la ONU, señala que era mejor que nos uniéramos por si es que había algún enemigo en común de afuera, y quedan todos perplejos.
Y entonces uno dice, bueno, estamos a punto de, o sea, este informe de la NASA de ahora con los 16 expertos dando a conocer que existe un 2 y un 5% de anomalías que no se sabe su origen, es decir, cuando estamos entrando en el área chica para los que nos gusta el fútbol, y estamos a punto de hacer un gol y nos anulan la jugada con una posición de adelanto ficticia. Eso es para mí esto que hace David Grush y todo un conjunto de personas que están de una u otra forma intoxicando esta información, haciendo como buscar la forma de enturbiar esa agua que de una u otra manera la gente está hoy día como muy atenta. Pero es tanto lo que ha sucedido y es muy fácil perderse. Aquí hicimos una cronología muy rápida, pero de repente como que cuesta un poco tomar el timón y ver hacia dónde va. Y ahí yo me cuelgo en lo que decía Fernando. Resulta que hay un punto que es sumamente importante de aquí al 2027 y es clave. Que la NASA, que ha hecho un montón de programas espaciales, no sé si lo conversamos en un programa anterior, la NASA, bueno, está, no sé, acuérdense ustedes, el proyecto Gemini, Apolo, Skylab, los transbordadores, con incluso el desastre del Challenger, la Estación Espacial Internacional, y en todo ello hay tripulantes que son militares, exmilitares o pilotos de combate que son entrenados para esto. Resulta que desde hace un tiempo se está preparando el famoso Crew Dragon, que es el proyecto donde va a haber turismo aeroespacial, Sí, señor. o turismo espacial. Sí. Y ahí no va a ir un piloto entrenado con ciertos códigos de reserva, no, va a ir el que tiene más plata y puede pagar una órbita de la Tierra afuera, y ese tipo o esos tipos o esas personas no van a guardar silencio cuando vean algo anómalo. Ah, sí. Si pueden lo van a grabar, Sí. y si no lo graban lo van a contar, y lo Sí. van a contar en masa, tal cual como hoy día se está filtrando esta información. Entonces, Sí. aquí como que está la preparación del terreno para, cuando suceda eso, no tan solo hay que llegar a la Luna o no tan solo hay que llegar a Marte a través de Elon Musk, sino que cuando se realice el turismo espacial, esos turistas, tal cual como suben fotos en sus redes sociales sobre alguna cosa rara que ven en los viajes, tú haces viajes de autor, resulta que aquí van a hacer lo mismo, o van a contar su experiencia, o va a hacer una nota en un diario importante, en fin. Por lo tanto, ahí tenemos que estar sumamente atentos porque efectivamente para el 2027 ya va a haber mucha gente hablando de esto, pero no como que lo leyeron o no como que se lo contaron, sino que ellos lo vieron o lo vivieron. Entonces aquí nos damos cuenta de que esta información ha sido entregada, yo diría como a pedazos, como muy bien se hace desde el punto de vista de inteligencia, compartimentada, segmentada, pero va a llegar un momento en que vamos a poder unir el rompecabezas y nos damos cuenta de que ya hoy día no se discute que existen o no existen los UAP, los ovnis. Ah, no, ya no antiguos se pedidos discute voladores. eso ya no. No, estamos buscando aquí el origen, los orígenes, las causas, las implicancias y todo lo que viene de aquí en adelante, que sin lugar a duda es lo que tenemos que hoy día tratar de discutir. Y ahí, para terminar, me cuelgo a la conversación que hicimos en Camarines con Fernando, que resulta que a mí me llama la atención, y a él también, que todo esto que estamos hoy día discutiendo, yo diría que el 80% de la comunidad ufológica, de los ufólogos, no tiene idea, o no le interesa, o no lo saben, o lo desconocen, y no se interesan tampoco en profundizarlo, siendo que es lo que está dando las pautas del fenómeno que ellos han estado detrás por años o casi toda su vida. Sí, es que, vamos Sí. a ver, esto es un cambio aquí de paradigma total, y lo de David Grush yo lo comparo a la filtración de los 3 vídeos en diciembre del año 2017. Sí. O sea, Sí. yo sí es verdad que cuando yo leí, y ahora quiero la opinión de Fernando, cuando yo leí que este tipo dijo ya que había pactos con una civilización alienígena, que estaba convencido de eso, y que otros, en cambio, podían ser agresivos, yo ahí dije, a lo mejor al tío este ya lo han presionado, lo han llamado y han dicho, oye, empieza a decir cosas que parezcan, que te quiten credibilidad, porque se ha liado parda, se ha liado tremenda. Pero a la vez, lo que luego, pocos días después, dijo Marco Rubio, lo deja todo listo. Fernando Hildebrand, amigo, ¿qué opinas de esa parte de Grush en News Nation diciendo lo del pacto con una civilización alienígena y tal? Bueno, me parece que es fundamental tratar de entender por dónde pueden ir justamente los datos y las historias en este sentido. Si
¿existe realmente un pacto con una civilización no humana o con varias civilizaciones no humanas por parte de diferentes países? Quizás también ahí podamos encontrar algún tipo de fecha de caducidad para el secreto. Tenemos que recordar que hay en este momento un contexto geopolítico internacional muy complejo, que los que durante muchos años fueron enemigos, aliados, luego enemigos y aliados otra vez se están poniendo en la vereda de enfrente. Y tenemos un jugador que es China, que es súper pragmático, que lo que quiere es colocar sus productos en todo el planeta. Sí, señor. Y seguir acrecentando su ganancia per cápita. Y la verdad es que cuando vos te pones a pensar en esto, te das cuenta de que lo que está sucediendo en el medio es rebuscado, es complejo, pero al mismo tiempo es probablemente la punta de lanza de lo que dice David Grush. Si, por ejemplo, este grupo de los 5 ojos, que es lo que estabas nombrando hace un rato y que me parece fundamental respecto a lo que decía Maguire, este legislador canadiense, avisándole a su ministro de defensa, sí, esta señora, ahora no recuerdo el apellido. Anita Nant. Justamente, le decía en marzo de este año, y no en otro momento, mire, usted tiene que estar al tanto, yo le voy a contar, seguramente no lo sepa, pero a la ministra de Defensa le decía esto, es muy fuerte, ¿no? Existe dentro de los 5 ojos un programa de recuperación de objetos que no son humanos, de tecnología no humana, y usted se tiene que poner al tanto porque dentro de poco tiempo todo esto va a salir a la luz y no podemos quedar mal con la ciudadanía canadiense ni con el resto del planeta haciéndonos los que no sabíamos. Esto es fundamental comprenderlo porque son comunicaciones internas de un avispero que ya está agitado. Sí. Lo interesante acá es que Maguire había tenido reuniones en los Estados Unidos con personas de la AARO. No sé si específicamente con Kirkpatrick, pero él había tenido sus reuniones con personas de la AARO y con algunos congresistas también estadounidenses, algunos pares estadounidenses, y se piensa que la información justamente le llega a partir de estas reuniones informativas, y el pedido político de que se comience a alertar a toda la cadena de mando canadiense también viene por ese lado, por una cuestión de tratar de encontrar cuáles son los archivos secretos de Canadá en todo esto, porque Canadá ha jugado mano a mano con Estados Unidos en muchas de estas iniciativas, y bueno, Rodrigo Bravo lo nombraba recién a Donald Keyhoe. Keyhoe lo dejaba bastante en claro en su famoso libro Los desconocidos del espacio, esta relación. Pero claro, si nosotros vemos los 5 ojos como esta unión, esta agrupación multilateral por inteligencia conformada por estos 5 países, ahí encontramos que también puede haber dentro de esta coalición algún tipo de contacto con ya no solamente la tecnología, sino con los creadores de esta tecnología, por lo que la idea de que haya habido algún tipo de tratado no me parece extraña. Hay varios informes de objetos voladores no identificados o de objetos no humanos descendiendo en bases aéreas norteamericanas que han quedado allí en el tiempo, pero que hemos estado repasando en las últimas semanas y que son realmente intrigantes. Si apenas uno de estos informes llega a ser real, la verdad es que es para prestarle atención. En los años 60 existía un proyecto sobre finales de los 50 más específicamente, que era el proyecto Señuelo. La idea entre Estados Unidos y Canadá era tratar de tentar a estos objetos para que aterricen en una base aérea falsa para tratar de establecer un primer contacto. Si esto funcionó y a partir de allí se desarrollaron tratados, bueno, estamos muy cerca de historias que hemos considerado imposibles durante décadas y que podrían llegar a ser reales. A todo esto, yo les quiero agregar un detalle más que se nos pasó un poco por alto esta noche, que es la nueva legislación
que el fin de semana pasado estábamos conociendo y que nos presenta que la idea de que en 60 días y 180 días, a partir de la aprobación de esta nueva ley, las personas que sepan sobre este tema, tanto dentro del ámbito federal como del ámbito privado en los Estados Unidos, tienen que presentar sus testimonios y también las pruebas de qué es lo que tienen. Y esto incluye a las corporaciones o a las empresas que estén trabajando con ingeniería inversa sobre artefactos de procedencia no terrestre. ¿Y saben qué es lo más interesante de esto? Es que la ley, dentro de su cuerpo, cuando la redactaron, incluye estos términos: tecnología proveniente fuera de este planeta. Sí. O sea, estamos viéndolo ya en leyes. Exacto. Que van a definir acciones como la que, por ejemplo, Shannon, que lo estaban nombrando hace un rato, ahora está reunido en Texas, estaba viendo recién en Reddit que han comenzado a tuitear, preparando demandas contra una decena de empresas norteamericanas que tendrían tecnología no humana. Y que el tweet que estaban lanzando hace un ratito es: estamos reunidos preparando las demandas. La única manera de que no les lleguen estas demandas es si se apegan a la ley y presentan los datos dentro de los 60 y 180 días, porque la información de que ustedes tienen esa tecnología, nosotros ya la tenemos comprobada. ¡Oh! Atención con todo esto. Oye, eso que has dicho, ese dato, bueno, yo conocía lo de la ley, y tienes razón, se nos estaba pasando, que ha salido una ley que habla de tecnología no humana, Sí, y hay que entregarla entre 60 y 180 días. Y ¿Qué? ese detalle que acaba de decir Fernando es que es brutal, no lo conocía. Que este abogado, Daniel Sheehan, le ha dicho ya a varias empresas: a ver, señores, como no saquen por ahí lo que tienen, los empapelo. Tremendo. Mirá, Dime, Fernando. La información es de hace aproximadamente de 5 horas. El tweet es de un abogado que está sentado en Houston. Es este abogado que, bueno, el usuario de Twitter es Space Cowboy, pero es muy conocido dentro del ámbito de UFO Twitter. Así que Danny Sheehan y Derek García, junto con este otro abogado, dice: estamos preparando docenas o más de demandas contra los contratistas que están reteniendo tecnología anómala. Estos contratistas pueden optar por la amnistía si ofrecen la información, y en ese momento vamos a detener estas demandas. O sea, los están presionando para que vayan y se presenten. Tremendo eso que acaba de decir Fernando Hildebrand, director del canal de YouTube La Señal Ciencia y Misterio. ¿Qué opináis a través del numeral UFO Caracol? Alejandro Bernal. Juan G., una ley que fue aprobada el 22 de junio, es decir, hace unas semanas, ayer mismo, por decirlo poco, bastante vigente, y precisamente sobre lo que hablábamos de Larry Maguire, Juan G., este parlamentario canadiense, y esta carta confidencial que le envió a la ministra de Defensa de Canadá, Anita Nant. Esta información fue filtrada por otros dos viejos conocidos del programa, Jeremy Corbell y George Knapp, en su podcast Weaponized. Y básicamente esta es una carta del 22 de marzo de 2023, también de este año, súper reciente. Voy a leer un fragmento textual de lo que dice la carta. Como ministro de Defensa, es posible que usted, Anita, no sepa que la Defense Research and Development de Canadá ha participado en los esfuerzos para analizar UAP, cuyo rastro público se remonta alrededor de 1950. Este material extranjero recuperado se estudia a través del programa de material extranjero de los 5 ojos, que en Canadá está patrocinado por el Mando de Inteligencias de las Fuerzas Canadienses, en consonancia con varios acuerdos y tratados de intercambio de inteligencia. Le escribo para recomendarle que solicite a sus funcionarios una sesión informativa clasificada que contenga toda la información sensible y protegida del programa sobre los esfuerzos históricos y en curso del gobierno de Canadá
para analizar el material recopilado. Corresponde a su departamento informarle de los esfuerzos de colaboración que se han producido con nuestros aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia, de los detalles de estos memorandos. La credibilidad de Canadá entre nuestros aliados y el público canadiense debe trascender la política, y creo firmemente que podemos trabajar juntos de manera bipartidista. Parlamentario Larry Maguire, en vigencia, en carta a la ministra de Defensa de Canadá, Anita Nant. A ver, es que esto es brutal. Que no es solamente David Grush diciendo que estas naves existen y las tienen y están bajo custodia de estamentos militares norteamericanos. Es que la carta de este tipo dice exactamente los 5 países que están aliados, los 5 estamentos militares de qué 5 países están aliados para obtener esto. Y ahora me estaba acordando, y lo conoció Fernando Hildebrand, y estoy convencido que lo conoce también Rodrigo Bravo, del comandante Santamaría, Óscar Santamaría, que le disparó un ovni, y que nos contó allí en Victoria Entre Ríos, que ha contado en el canal de Fernando, que ha contado en Oculto Tras la Sombra también en el canal de YouTube nuestro, y que lo tendréis aquí, declaraciones suyas en Caracol las próximas semanas, diciendo tranquilamente: no, Juan, que yo he estado en Estados Unidos y allí había gente, él estuvo con el exministro de Defensa de Canadá, por ejemplo, sí. Juan, que allí hay gente que dice que no solamente están las naves, sino que además había un ser que quedó vivo y con el que hablan y tal, y con el que me imagino que son esos pactos y todas estas movidas. O sea, es una cosa, de flipar. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol, en un programa donde estamos repasando la historia de las últimas semanas, y valga la redundancia, que esto puede ser el comienzo de algo que cambie la historia de la humanidad. Estamos dando un montón de datos, y si se nos estaba pasando uno tremendamente importante, porque David Grush habló incluso en News Nation también de que él había hablado con un compañero que había trabajado con un ovni que se recuperó en Italia en 1933, en la Italia de Mussolini. Alejandro Bernal, que además en tu canal de YouTube, Oculto Tras la Leche, Mandrágora Misterios, tienes un vídeo de eso. Sí. Cuéntanos esa historia. Juan G., para mí y para algunos investigadores, quizás el caso OVNI, al menos uno de los más impresionantes de la primera mitad del siglo XX, el Gran Roswell antes de Roswell, y un material que fue recopilado por el gobierno de los Estados Unidos. Y esta es una historia que ha tomado mucha relevancia precisamente por lo que dice Juan Jesús. David Grush comentó que conoció directamente a una persona que trabajó realizando ingeniería inversa sobre este artefacto. Esta historia nos lleva al 13 de junio de 1933, la ciudad de Magenta, en Lombardía, en Italia. Aparece un extraño artefacto volador no identificado, se estrella. De inmediato las autoridades de la Italia fascista, como decía bien Juan Jesús, era la Italia dominada por el Duce, acordonan el lugar, ordenan absoluto secretismo de autoridades, medios de comunicación, prácticamente acordonaron el pueblo, no dejaron salir a nadie, y hay una serie de telegramas oficiales que se han demostrado actualmente sobre cómo el gobierno de la Italia fascista tenía información privilegiada, intentó ocultarla de manera oficial, y sobre todo, aquí hay un investigador de apellido Pinotti, uno de los mayores investigadores ufológicos de Italia desde hace varias décadas, Juanje, quien no solamente accedió a estos telegramas firmados por el Duce directamente, por Mussolini, sino también de autoridades italianas, y se habla de una institución llamada el Gabinetto RS-33, el Gabinete de Investigación Especial 33, una institución que fue creada por el Duce en este gobierno para recuperar artefactos voladores no identificados. Era un contexto convulso en Europa en aquel entonces. Los italianos estaban interesados en recopilar cualquier bicho volador extraño que estuviera sobre cielo italiano, y aparece este extraño objeto, Juanje. De acuerdo a Pinotti y otros investigadores, en este Gabinete 33 hizo parte Guglielmo Marconi,
el inventor de la radio, un premio Nobel, uno de los mayores científicos. El que le robó el invento de la radio a Tesla, pero sí un tío muy listo. Y Juanje, de acuerdo a Pinotti y a todos estos investigadores, estas telegramas oficiales han sido monitoreados por expertos. Se comenta que el papel y la tinta y la firma son de la época, serían de Benito oficiales Mussolini. de Benito ¿Y qué dicen Mussolini. esos telegramas? Juanje, se pide absoluto silencio, reserva, que nadie hable, que nadie filtre información al respecto. ¿De lo que está pasando en el pueblo, como dijiste que era? En Magenta, junio de 1933. Okay. Pero lo interesante de todo esto, Juanje, es que de acuerdo a Pinotti y otros investigadores, esos restos fueron llevados a una población cercana en Milán, se guardaron en ese lugar y en 1945, cuando los aliados entraron a la Italia fascista, los norteamericanos dijeron: vengan para acá restos de extraño artefacto, nos los vamos a llevar para Norteamérica, y David Grush conoció directamente a uno de estos científicos norteamericanos quien estuvo realizando labores de ingeniería inversa con este artefacto volador no identificado estrellado en Italia en 1933. Como datos particulares, no tenía mecanismo de propulsión, no tenía alas y era bastante anómalo a la tecnología que existía en aquel entonces, hace casi un siglo. ¡Wow! ¡Qué historia tan tremenda! Rodrigo Bravo, ¿qué opinas de esto? Tengo un libro de Roberto Pinotti que se llama UFO y extraterrestre, que es del 2011, que es un libro bastante grueso, de casi 515 páginas, donde hace una descripción de la ufología global e italiana. Y en ese entonces no tenía esta información de ese accidente, de ese supuesto UFO crash de 1933. La verdad que ahí hay que seguir indagando y profundizando, porque qué bueno que salga de las fronteras de Estados Unidos lo que significan este tipo de recuperación de megamateriales o metamateriales, como quieran llamarlo. Pero como en el espacio anterior, para poder hacer como el cierre de lo que estábamos discutiendo, hay que entender que esta dinámica hoy día, hay que verle el lado positivo. La gente que está interesada en este tema, los estudiosos de este fenómeno, los curiosos o la gente que de una u otra manera le gusta, ha tenido que obligatoriamente estar detrás de cierta información histórica, geopolítica, y ha salido a la luz estos acuerdos internacionales que son súper interesantes. Por ejemplo, este que ustedes acaban de hablar de los 5 ojos, es una cuestión que depende o viene de un tratado que se firmó en 1946 que se llama, nosotros decimos el OCUSA, que es el Reino Unido con Estados Unidos, y que es previo a los 5 ojos, donde después se incluye Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Y claro, ahí uno empieza como a los que nos gusta la historia, a hilar fino y darnos cuenta de que al final de todo la corona inglesa está detrás de las sombras, moviendo los hilos de Occidente y el mundo los últimos 1000 años. Nos gusta o no nos gusta, o sea, igual eso es una realidad. Y que claro, esa es una cuestión que salió a la luz dado este programa, este acuerdo de los 5 ojos, y que de una otra manera también refuerzan lo que nosotros conversamos la vez pasada con el NORAD, que fue el que entró en acción cuando ocurrieron los 2 incidentes, o sea, los 5 incidentes entre el 4 y el 12 de febrero de este año, donde tenemos el propio, y tal, los Twitter de Janssen Trudeau diciendo: vamos gracias al NORAD por defender nuestro espacio aéreo, o por cuidarnos, y vamos a recuperar eso y vamos a dar a conocer a la opinión pública de qué se trató, de qué se trataba. Hasta el día de hoy eso es como un grito al vacío, porque no tenemos idea y no se supo nunca más, salvo lo que se recuperó el 4 de febrero, que fue el famoso globo chino de Carolina del Norte, pero el resto no tenemos idea lo que fue. No se habló más del tema y chao, y no sé, y ahí quedamos todos esperando, expectantes, y se cerró nomás. Entonces acá hay una cuestión muy interesante que vuelvo a insistir. Toda la información que hoy día hemos dado a conocer o que se ha discutido, lo que está saliendo en redes sociales, lo que está saliendo en las noticias, lo que está saliendo en la información del día a día, para ser sinceros, nosotros si nos colocamos hace 20 años atrás o 15 años atrás,
jamás nos hubiésemos imaginado que estaríamos en este punto. Es decir, la realidad superó incluso la ficción, o la está superando. Sí, señor. Por ende, nos vamos a encontrar de aquí al 2027, o quizás 2030, 2035, quizás con qué escenario, con qué realidad de ese momento, y todo esto da luces de que aquí se está pavimentando el camino, que eso es. Eso es para que los golpes no sean tan violentos, tan fuertes, ni tampoco vengan a hacer cambios tan radicales, porque al mismo tiempo, yo insisto, aquí hay un problema que no se ha resuelto internamente. Ustedes saben que la CIA con la inteligencia naval de Estados Unidos no se soportan, han tenido dramas desde que se inició la CIA a partir del año 48 junto con la USAF, que la USAF en realidad está un poco al margen, pero la misma Annie Jacobsen en su libro Área 51 lo refleja a simple vista, de que ellos siempre han tenido muchos problemas y se cruzan entre sus objetivos tanto estratégicos como geopolíticos. Y la verdad que no hay que ser muy astuto o tener ciertos peregrinos académicos en relaciones internacionales para darse cuenta que así queda reflejado entre declaraciones encontradas, entre problemas, lo que pasó después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. O sea, está claro que hay un conflicto, y ese conflicto cada vez se agudiza más, y en este tipo de situaciones como que se refleja. Entonces, somos testigos de un problema interno de la propia inteligencia de Estados Unidos, o sea, el informe del Pentágono del 2021 y los que vienen más tienen 14 instituciones o grupos que son pertenecientes a lo que es el sistema de inteligencia, y no está la CIA. O sea, y alguien me puede decir... Sí, es cierto, no, no está. Qué loco. Y me pueden decir, no, es que la CIA se preocupa de las cosas solamente externas. No, la CIA está más metida adentro que afuera. O sea, obvio. Hay un tema ahí que está pendiente y que nosotros solamente estamos viendo la punta del iceberg. Pero fíjate, a la vez que yo opino igual que tú, Rodrigo, que dentro de ellos, de los servicios de inteligencia norteamericanos, el grupo que está llevando esto, entre ellos hay una fisura. Pero a la vez que se agranda esa fisura, sucede un efecto dominó. Uno es medios de comunicación, el interés de la opinión pública. Rodrigo, yo casi he perdido la cuenta ya de cuántos programas he hecho contigo que en podcast pasan de más de 1 millón de reproducciones, que es un poquito de gente en América Latina, ni te digo ni más de 500.000. Y ahora que Fernando se ha incorporado a esto, con Fernando va a pasar... vamos a ser 2 millones. Efectivamente, no, y va a ser igual, va a ser la misma vaina. O sea, pues fíjate, creo que de los últimos meses mínimo hay 2 que han pasado ya del 1 millón. Vamos a ver, y a la vez que pasa esto en la opinión pública, luego surge lo que habéis comentado también vosotros antes. Al final, cuando algo mueve tanto la opinión pública, los políticos se meten por medio, porque saben que se llevan rédito de esto. Amigo Fernando Hildebrand, tu opinión de todo este... Bueno, es que hoy era para hacer 4 podcasts, macho. Más o menos, absolutamente de acuerdo. Tal cual, podríamos hacer 6 tranquilamente. Yo vengo tratando este tema hace semanas en el canal y todavía no conté todo lo que quería contar. Así que imagínate. No, mi opinión es que estamos... A ver, yo te lo voy a decir así. Lo que no tengo de friki, o lo que me falta de friki, lo tengo de nerd. Me parece que estamos en un momento soñado para los que hemos vivido esto muy de cerca durante mucho tiempo. A mí en particular, porque se me juntan 2 cosas. Por un lado tenemos este reconocimiento de tecnología, de civilizaciones no humanas, y por el otro lado el despertar de las inteligencias artificiales y ingenieros de Google renunciando para decir están vivas y son conscientes. Entonces es como que se juntan varias cosas que me parece que de todos modos tienen que ver una con la otra. Otra de las posibilidades respecto a lo que puede suceder en los próximos años es que una inteligencia artificial o digital, como me gusta decirles, perfectamente pueda armar ella misma el rompecabezas y comunicarlo tranquilamente. Y allí ya no habría otra manera que reconocer que esto está sucediendo. Me refiero a que todo esto que está sucediendo nos está cambiando. Y esta resistencia, y estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo, lo charlábamos antes del programa en Petit Comité, esta resistencia que estamos viendo en el mundo ufológico, yo la veo como una resistencia, no como un desinterés, una falta de interés. Y creo que tiene que ver con los cambios.
siempre que hay cambios, una parte de nosotros intenta aferrarse a lo que conocía y otra parte le presta atención al cambio. Qué gran verdad. En ese sentido, lo que está sucediendo es un cambio tan fuerte que es normal que muchas personas muy inteligentes, así y todo, decidan aferrarse a lo que conocían. No los culpo. Esto es un terreno pantanoso y es un terreno muy dinámico que cambia todo el tiempo y que genera información como yo creo que nunca hemos visto. Pero a mi entender, nuestra visión de la realidad no solamente va a cambiar, sino que se va a expandir a un nivel exponencial en los próximos años. Lo que hoy damos por sentado como real, muy probablemente en 10 años tengamos que rediscutirlo, que poner sobre la mesa un montón de cosas y repensar incluso cuál es nuestra función y por qué estamos acá. Todo esto va a generar un cimbronazo del que a mí personalmente no me cabe la menor duda que cuando decían que no estábamos preparados en los 60 o en los 50, en aquella época probablemente no estuviéramos preparados como civilización para enfrentar la idea de plantarnos frente a otra inteligencia que nos pueda discutir la importancia o no de nuestra existencia. Y eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta acá. Jamás como civilización nos hemos enfrentado a otra inteligencia con la que podamos hablar mano a mano, Sí, señor. o que incluso pueda venir a decirnos, mirá, ustedes recién están arrancando en este juego, préstenos atención porque tienen un par de cosas que aprender. Fernando. Si esto sucede, ahí vamos. Sí. Rodrigo. Oye, una pregunta. Recién yo hablaba de que esto era un proceso de información que vio la luz, comenzó el 2017 y se ha ido desencadenando de manera así como exponencial y vertiginosa. De acuerdo a tus últimas reflexiones, ¿esto podría ser considerado como una revolución ufológica? Totalmente. Estoy 100% de acuerdo con esa ¿Te idea. refieres a como aprovechar un factor externo para que el mundo cambie lo que no somos capaces de cambiar por nosotros mismos? ¿Algo así? Puede ser. Mira, La verdad es que- y hay una cosa curiosa en lo que tú me estás comentando, y que no tiene nada que ver con lo ufológico, pero sí con lo geopolítico y es muy importante. Hace 2 años en el foro de Davos, en el foro económico más importante del mundo, dijeron varios expertos, entre ellos norteamericanos, que era necesario reinventar la economía del planeta, que con la economía Sí. que tenemos nos vamos al carajo. O sea, que la economía que se creó en el Tratado Bretton Woods en el año 44, donde había ese patrón de cambio internacional, que era el dólar y todo esto, y supuestamente los dólares y las economías se basaban en que había oro, que hoy día ya nada es de eso, porque en el 71 Nixon dijo, si alguien viene con los dólares a que le dé el oro, que se espere sentado. Y que era necesario un reseteo, se alude a la palabra reseteo. ¿Será que esto es parte del reseteo? De un tortazo de decir, mira macho, o cambiamos todos o nos vamos al carajo. No es sé. muy posible No sé. que esté todo concatenado, porque nosotros jamás tenemos que olvidar que de por medio, sobre todo cuando vemos que esta información viene de servicios de inteligencia, hay algo que es muy importante dentro de los servicios de inteligencia, que es la penetración cultural en las grandes masas. Esto lo han hecho durante Sí. décadas y en América Latina conocemos más de un proyecto de penetración cultural para mantenernos en el lugar donde ellos preferían que estuviéramos, tanto del bloque, si se quiere, de Estados Unidos, como del bloque soviético durante la Guerra Fría. Sí, Sí, pero bueno, ahí los gringos les llevaron la ventaja. Te recomiendo un libro, es insufrible porque tiene como 1000 páginas, que se llama La CIA y la guerra contracultural. Es que es mejor meterte una Coca-Cola y una hamburguesa McDonald's que adoctrinarte políticamente. Sí, claro. Es que es así. Ahora, vos prestale atención a esto. Si no podemos estar dentro de una guerra contracultural. ¿Quién es Tom DeLonge? ¿Es un ufólogo? No. No. Es una
estrella cultural, podríamos decir. Sí, mediática, cultural, por la música, correcto. Exactamente. Y los que se presentaron a partir de esta asociación de Twitter Stars Academy, apareciendo en documentales en todo el planeta, haciéndose conocidos, terminaron siendo también figuras con un calado cultural. Sí, claro. Estoy hablando de Lizondo, de Christopher Mellon, de... Sí, sí. Ahora, prepararon el camino, a mi entender, esto forma parte de la misma movida, para que aparezca un David Grush. Un David Grush que también culturalmente ha pegado un bacatazo con sus afirmaciones. Lo que viene ahora es la confirmación de esto a partir de un montón de datos que van a ir saliendo. O sea, ya no es el único informante, esto ya ha pasado de castaño oscuro. Insisto, yo tengo la ley acá adelante mío, dice a más tardar 180 días tienen para presentar, después de la fecha de la promulgación de la ley, ante la AARO, todo el material e información con una lista completa de todos los materiales no terrestres o de origen exótico de fenómenos aéreos no identificados. No, es brutal. Es lo que tiene, es lo que dice. No es brutal. Dice una ley. No, es brutal. O sea, mira, Si esto no cambia todo, no, entonces ¿qué? Y mira, tú me cuentas esto a mí hace un año y te digo, Fernando, tío, tienes un problema, no tomes ciertas sustancias, te están afectando, ¿sabes? O sea, es que es muy heavy, es una ley, pero que está ahí. Sí. Bueno, tú crees, por ejemplo, es que no da tiempo ya, nos faltan 6 minutos para terminar y voy a dar paso a vuestras conclusiones finales. ¿Tú crees que este abogado, Daniel Shima, no le ha enviado una cartita, si se ha puesto así, a Robert Bigelow, al dueño de Bigelow Aerospace, que además dijo en la tele hace un montón de años, no busquen vida extraterrestre fuera del planeta, si la hay aquí y tal, y es el contratista de NASA que estaba llevando las cosas de UAP del Pentágono? O sea... Si es que automáticamente, sí, cuando claro. Le preguntan, ¿a quién le mandamos la primera de Bigelow? Claro, a eso, pero certificado con acuse de recibo. Bueno, señores, tenemos un minutito cada uno para hacer la conclusión y el cierre. Oye, no me da tiempo para poner otro audio que me mandó Jorge Luis, pero bueno, seguir a Jorge Luis Subdor, tiene un podcast súper interesante que se llama La Huella OVNI, lo podéis encontrar en todas las plataformas de audio, lo podéis encontrar también, La Huella OVNI en YouTube. Rodrigo Bravo, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Rodrigo, ¿estás por ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, amigo. Oye, muchas gracias por la invitación, gracias por considerarme en este programa, tal cual como dice Fernando, la familia de la señal, esta es la familia Caracol, la familia del misterio. Familia del misterio, aquí somos todos hermanos. Sí, claro. Bueno, aquí hay un tema y yo creo que quedó plasmado en este programa de aquí en adelante, que hay una suerte como de revolución ufológica y que va de la mano con 3 fechas que aquí la hemos mencionado. El 2027, hay que ver qué es lo que nos espera para el 2027, qué se va a dar, qué se va a tratar, qué es lo que va a pasar. El 2030, que está claro que vienen objetivos de desarrollo sostenible y hay que claramente tener ojo ahí. Y el 2048 hay una revisión del Tratado Antártico y sobre todo los tratados de medio ambiente. O sea, hay y quienes están detrás, que son en este caso las superpotencias de las cuales todos dependemos desde el punto de vista económico, cultural, sociológico, geopolítico, etcétera, etcétera. Y esto no está de más. Este tema que hoy día hemos tratado, afortunadamente, todo lo que va relacionado con la pseudociencia, que es la ufología, tiene temas que subyacen y que nos obliga a entender un poco sobre el resto de las cosas, historia, desde filosofía, geopolítica, ciencia, astronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos queda mucho todavía por develar, mucho por discutir y conversar, pero claramente con la cantidad de gente que te escucha o que por lo menos hace eco, hay un interés genuino y eso es lo importante, que afortunadamente existen estos canales, este programa, o como el de Fernando, como otros que permiten eso, y eso hay que fomentarlo. Así que muchas gracias, espero que ya a partir de fines de julio tengamos OVNI desde Chile por Amazon para que lo puedan leer en todo el mundo. Y realizamos aquí un programa sobre de tu libro, Nombre desde Chile, el mes de julio, y la gente que lo pueda comprar por Amazon en todo el continente americano. Rodrigo, tus redes sociales para la gente que quiera seguirte.
Bueno, mi Twitter es @ecobufón y mi Instagram es eco-bufón para todo lo que va relacionado con este tema. Un gran saludo a ti, Juanje, Alejandro, y un gusto compartir con Fernando, que es un gran comunicador de la República Hermana Argentina. Así que un abrazo para todos. Muchas gracias, amigo. Fernando, amigo, tus conclusiones y tu cierre. Sí, espero que me estés escuchando, Juan. Sí, perfectamente. Muy bien, ok, perfecto. No, conclusiones. Primero que nada, que lo que viene es lo más emocionante que vamos a vivir en nuestras vidas a nivel información, sí, a nivel datos, a nivel perspectivas de todo lo que puede llegar a suceder. Creo que estamos por vivir, si estos años fueron emocionantes y estos últimos meses, lo que va a suceder de aquí en más, no tenemos idea de todo lo que puede llegar a pasar. En los próximos días, finalizando julio, tenemos la segunda etapa del informe de la NASA. No espero mucho, pero es un adelanto. Los primeros días de agosto, la AARO tiene que volver a informar. Tenemos que recordar que el director de la AARO, Sean Kirkpatrick, publicó un paper con Avi Loeb, sí, con Abraham Loeb, que este tema también no lo tocamos hoy, pero Avi Loeb, que regresa de las costas de Papúa Nueva Guinea, según él, con los restos de un aparato tecnológico no humano en su poder. Digo, lo vamos a ver, entrevistar la semana que viene. Avi Loeb, además, presidente de astronomía de Harvard, y que ya ha dicho que hay isótopos de uranio en esas bolitas que ha recogido en Papúa que no son terrestres, correcto. Bueno, todo esto nos está mostrando que lo que viene, y es súper interesante. Les contaba, Kirkpatrick publicó un paper con Avi Loeb que especula sobre que haya naves nodrizas en nuestro sistema planetario lanzando sondas robóticas para investigar nuestro planeta. Así que pensemos un poco en las posibilidades. Las posibilidades son que todo aquello que pensábamos que podía llegar a existir, pero que únicamente había estado disponible a través de la ciencia ficción y de los frikis como nosotros, ahora puede ser real, tangible y, de hecho, estudiable y comprobable. Ha sido un placer compartir esta noche. Creo que en serio da para muchísimo más este tema. Compartir con vos, Juanje. Te mando un abrazote grandote. Ha sido genial conocerte en persona. Un abrazo a Ale Bernal, a Rodrigo Bravo, que al fin podemos charlar. La verdad es que es una alegría haber coincidido acá. Y nada, gracias por la invitación y espero que nos sigamos encontrando para charlar esto porque segurísimo, es apasionante. Con esta telenovela, una vez al mes os molestaré seguro y no dejéis de seguir el canal de YouTube La Señal Ciencia y Misterio, porque además tenéis entrevistas con muchos de estos personajes que son parte de la telenovela. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre. Juanje, somos testigos de la era dorada de las revelaciones oficiales de los ovnis. Qué afortunados somos, personas como tú, como Fernando, como Rodrigo y este servidor, que hemos estado investigando desde hace años y décadas este fenómeno, y encontrar este tipo de confirmaciones oficiales realmente es un momento muy feliz para todos nosotros. Y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalpress con @s. Pues yo decir que programas como este me hacen tremendamente feliz, porque los que éramos los frikis, los extraños, los que mirábamos al cielo, los que no nos callábamos, los que buscábamos datos que nos hacían ver que lo imposible era real, creo que hoy día estamos felices y creo que esta noche antes de ir a dormir me voy a tomar un whisky, porque realmente todos estos datos, donde incluso termina la telenovela con que uno de los senadores más importantes y más mediáticos norteamericanos, el senador Marco Rubio, impulsa una ley diciendo: señores, en los próximos meses cualquier cosa que haya de otro mundo, con esas palabras, que lo entreguen al Pentágono para que sea investigado acá. Ojalá sea esto el principio de la gran revelación. Y si no, os aseguro que seguiré igual de feliz, porque sé que os estamos contando una verdad que hasta hace poco estaba vedada. No estamos solos. Y los estamentos militares y gubernamentales más importantes del mundo hace décadas que lo saben. Sigan mirando al cielo. Las estrellas
nos están hablando. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.